Listo, grabando. Bien, práctico 8, seguimos. Bien, entonces, le recuerdo la definición de diferenciabilidad. Si tenemos f, si quieren, de un abierto del plano, una función real. Después vamos a trabajar con funciones de Rn a Rm. ¿No? No es muy difícil, ¿tá? Pero por ahora vamos a ir a R. ¿Sí? Recuerden que esta f la podían pensar como, por ejemplo, una función altura, una función temperatura. ¿No? Les comenté eso cuando hablamos de conjunto de nivel. ¿No? Por ejemplo, si es la temperatura, me da la temperatura en el punto con coordenadas x, y. Esa sería una función real. En general, este tipo de funciones, no sé, en física, una función de energía es una función de este estilo. ¿Tá? Es una función que me da números, funciones escalares. Tenemos esto, un punto en U. ¿Cuándo decimos que f es diferencial en el punto P? ¿No? Decimos que f es diferenciable en P, ¿no? Si existe una transformación lineal, que voy a anotar así, se llama diferencial de f en P, la transformación lineal. Lo voy a escribir así, también se puede escribir así. ¿No? A veces aparece con mayúscula también. ¿No? Que verifica lo siguiente, que este límite que voy a escribir ahora es 0. Lo voy a escribir así. Este límite es 0. La clase pasada les quise más o menos comentar que, en definitiva, lo que estamos haciendo es algo que hacíamos en cálculo 1 sin decirlo de esta forma, pero es aproximar una función por una transformación lineal en un punto. ¿No? Es lo que aparece en principio en el Taylor, cuando hacen en cálculo 1. Lo primero que aparece, el t por f' de 0, por ejemplo, esa es la transformación lineal que está aproximando a la f, a menos de una traslación. Lo que estoy diciendo es esto. En cálculo 1 tenían esto. Fx igual a f de 0 más t por f' de 0 más, etc. Así empezaba el Taylor. ¿Tá? Esto es una constante y esto es una transformación lineal. La transformación lineal sería esta. F de un punto t es igual a t por f' de 0. ¿Tá? Es una transformación lineal, ¿tá? Donde el único valor propio es f' de 0. Esta es una transformación lineal de R en R. ¿Sí? Pero bien, no importa. Ya volveremos a eso. Entonces, bien, cosas a tener en cuenta. A tener en cuenta. A ver, explico con otro color. Si la función f es diferenciable, en P, entonces f es continua en P. Ahora sí, tenemos esto que teníamos con funciones en cálculo 1. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 ser derivable en un punto implicaba que la función era continua ahí? Bueno, tenemos lo mismo con diferenciabilidad. Ojo que no es así con las derivadas parciales. De hecho, hay un ejercicio que muestra que podemos tener todas derivadas direccionales y aún así no ser continuo. Pero con la diferenciabilidad sí. Si soy diferenciable, entonces soy continuo. Si f es diferenciable en P, entonces existen todas las derivadas direccionales.
en P, ¿no? Y además sabemos calcularlas, ¿no? Es lo siguiente. Esto. La derivada direccional, o sea, derivar en la dirección B a F, es lo mismo que aplicarle el diferencial al vector B. Es esto. Pero más aún, tenemos una fórmula. ¿Ah? Y la fórmula es básicamente hacer producto escalar con un vector que se llama gradiente. O dicho de otra forma, combinación lineal de derivadas parciales. Es esto. Ah, lo estoy escribiendo de muchas formas distintas. Esto es esto. Ah, que es igual a esto. ¿Se entiende esto último? Porque lo vamos a usar ahora un ratito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con esto? O sea, ¿se entiende que esto es una transformación lineal para empezar? Esto que está acá. O sea, este igual, o este. No sé si han trabajado con algo similar en lineal, pero es una transformación lineal supernatural. Es hacer producto escalar contra alguien. Están haciendo GAL2, tienen que estar trabajando con ese tipo de cosas, supongo. Ah, lo estamos viendo de otro punto de vista, pero es lo mismo. Me siguen hasta acá, o sea, necesito saber si algo de lo que acabo de decir no lo entienden, para saber si lo vuelvo a decir o admito que ya lo saben. Por ahora, por mi parte, bien de bien se entiende. Bueno, vamos a empezar a visualizar un poquito más el diferencial de a poquito, ¿no? La idea del curso es que se vayan con una idea un poquito sólida de qué es un diferencial, ¿no? Se puede ver de muchas formas, que no vamos a ver todas las formas que se pueden pensar. Eh, bien. En cálculo 3 van a hablar de diferencial también. Eh, y la otra cosa que vamos a usar es la siguiente propiedad, que es si existe las derivadas parciales de f en p. La tengo en un punto, existen las dos derivadas parciales. Pero además, las derivas parciales son continuas en ese punto, entonces ahí sí la función queda diferenciable. Y son importantes esas hipótesis. O sea, solo la existencia de derivas parciales no me garantiza que sea diferenciable, pero si son continuas las derivas parciales, sí. Ojo, ¿qué significa que son continuas? Recuerden que las derivadas parciales son también funciones, ¿sí? O sea, esto es una función. Si quieren, llámenle g, ¿no? Si esa función es continua y la según i es continua en el punto P, entonces automáticamente la función me queda diferenciada en ese punto. Ahí sí vamos a usar, creo que no vamos a usar más propiedades por ahora, así que dejo solo eso escrito. Bien, entonces vamos a arrancar con el ejercicio 6. Creo que es el 6. Ahí va. Tenemos esta función. Que está dividida por partes, está definida por partes. Así. Vale 0 en esta región.
Estoy escribiendo tal cual está escrito en el práctico. Sí, x cuadrado. Bien. ¿Cuáles son las regiones? Lo voy a dibujar acá por las dudas. Fíjense que vale distinto de 0 si quieren, o sea, valor absoluto de x, cuando la y está entre dos parábolas, entre la parábola y igual 2x cuadrado y entre la parábola y igual x cuadrado. O sea, tengo dos parábolas acá y una más empinada. La región del medio, ¿tá? La función vale valor absoluto de x. Voy a hacer al revés. ¿No? Acá vale valor absoluto de x. Y acá vale 0. Acá vale 0. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es probar que la función es continua, probar que existen todas las derivas direccionales en el 0, 0, separados acá, pero probar que no es diferenciable en el 0, 0. ¿No? Es decir, vamos a hacer un caso donde existen todas las derivas direccionales en un punto, pero no es diferenciable. Recuerden que si es diferenciable, sí existen todas las derivas direccionales. O sea, estamos mostrando que el recíproco es falso. Bien, también dice que intentemos graficarla, ¿no? Y, ver quiénes son las curvas de nivel. Curvas, en realidad son conjunto de nivel, porque no son curvas. Recuerden que un conjunto de nivel son los puntos tales que f vale lo mismo. Por ejemplo, el conjunto de nivel del 0 en este caso no es una curva, el conjunto de nivel del 0 es todo esto. Todos los lugares donde la f vale 0 es el conjunto de nivel del 0. ¿Sí? Amarillo es conjunto nivel de 0. Bien, ¿y qué es lo que hace la función? Vale valor absoluto de x, ¿no? en donde está pintadito de rojo. Es decir, lo único que se hace es fijar la variable x, o sea, esta coordenada, y la función vale esa altura. Es decir, si tuvieran que hacer un gráfico de esta función, que no lo voy a hacer, ¿ah? Pero sería, o sea, lo voy a hacer, pero va a quedar mal y lo voy a borrar. Tendrían este dibujo que está acá, si esta es la x, esta es la y. Tendrían como el dibujito acá, si quieren. No sé si me siguen. Y ahora, si el gráfico de la función, este es el eje z, el eje z es lo que levanta la función, o sea, los valores funcionales. Lo que digo que la función el gráfico va a estar en el piso, en toda la región amarilla, ¿no? Y la región que está pintada de rojo se va a levantar. ¿Cuánto se va a levantar? Bueno, se levanta lo mismo que la coordenada x. Es decir, acá el gráfico va a ser como no sé, esta figura, como estas alas que aparecen ahí, levantándose, pero solo en la dirección de las x. No sé si se entiende eso. Va a ser como, si muevo la dirección de la y voy a ser constante. Es decir, esta patita roja se va a levantar algo así. Lo que estoy diciendo. Acá hay una patita roja, este segmento rojo se va a levantar algo así. Se va a levantar tanto como la coordenada x. La coordenada x está acá. Así que el gráfico le va a quedar lo que resulta de eso, algo que no voy a dibujar. Bien, fíjense que esto está lejos de ser continuo en los puntitos estos de acá. Ahí no es nada continuo. Si lo ven en el gráfico, ven que hay un salto. O sea, acá te caes, termina esa patita y te caes. No hay continuidad en el gráfico. Pero justo en el 0, 0, ahí sí, la función está en el piso. Ahí hay que ver que realmente
continua ahí, y eso simplemente es verificar la definición de continuidad, ¿no? Que es la siguiente. Entonces, primera afirmación. F continua en 0, 0. Bien, para probar esto, simplemente verificamos la condición. Es decir, ¿cuál es la condición? Si estoy muy cerquita del punto 0, o sea, del 0, 0, entonces las imágenes estaban muy cerquita de f de 0, 0, que es 0. Ahí eso es trivial, ¿no? Es decir, hay que ver el límite de f cuando x y tienden a 0, 0 es igual a f de 0, 0, que es 0. ¿Ah? La definición es la siguiente. O sea, hay que probar que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que si x y menor que delta, o sea, está en la distancia, distancia delta del 0, entonces f de x y está a distancia epsilon de 0. Acá en la definición va un menos 0, 0, y acá va un menos 0, que no lo escribí porque son ceros, ¿no? Bien, y entonces esto es muy fácil. ¿Por qué? Pues si estoy en la región amarilla, ya la f vale 0, entonces es menor que epsilon. Y si estoy en la región roja, vale el absoluto de x, entonces alcanza con que la x sea menor que delta, menor que epsilon, perdón, y punto. Entonces alcanza con tomar delta igual a epsilon. ¿Ah? Pues si x e y tienen norma menor que epsilon, entonces en particular x es menor que epsilon, entonces f de x y es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque la f o bien vale absoluto de x o vale 0. En cualquiera de los dos casos tengo esto. Entonces se verifica la definición de continuidad. Si estoy cerca del 0, 0, las imágenes valen cerca del 0. Bien. No sería, profe, una pregunta, porque capaz que no entendí yo, pero ahí, en donde dice pues sí, ¿no sería x y menor que delta? Claro, sí, o sea, lo que pasa es que tomé delta igual a epsilon, por eso lo puse Ah, así. verdad, 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 verdad. Tienes razón. O sea, esto es igual a delta. Solo por eso. Pero sí, sí, la definición es el delta, que ahora dije, agarrando delta igual a epsilon. Recuerden que es un jueguito, ¿no? Yo te doy un epsilon, vos me das un delta. Me dieron un de epsilon y ahora el delta que yo agarré es el mismo que epsilon. Y con eso ya me alcanza. Ah, sí. Bien. Y ahí tomaste f como valor absoluto de x y no como Ahí 0, porque lo tomé como cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos casos, o sea, en cualquiera de los dos casos se verifica eso. ok, Si gracias. querés, podemos aclarar así con un asterisco. Si f de x y es igual al absoluto de x, entonces f de x y, que es igual a esto, es menor que epsilon porque estamos partiendo de ahí. Y si f de x y es 0, ya está. Porque 0 es menor que epsilon. El caso 0 es en el que no me molesta en realidad, porque ya es menor que epsilon, así que ya está. ¿Me siguieron? Vamos para la otra afirmación, si Sí. me siguen. Afirmación 2. Existen las derivadas parciales.
O en realidad existen todas las derivadas direccionales. En 0, 0, ¿no? Para todo B en R2 existe esto. Bien. Jueguitos como que vamos a hacer ahora ya lo hicimos en otro ejercicio. La gracia es que es, en algún sentido, no sé si recuerdan que las derivadas direccionales son límites direccionales. Es acercarse por rectas. ¿Ah? Y acá tengo parábolas. La idea es que estas parábolas siempre se me meten abajo de la recta. Entonces, siempre termino estando en la región amarilla, cuando me acerco por rectas. Por lo tanto, además, este límite va a ser 0. Ahora lo escribimos, pero es el mismo argumento que ya usamos antes. Es decir, tomamos B1, B2, cualquiera. Y voy a suponer que B2 es positivo, si quiero. El otro, en realidad, con suponer que 1 2 es positivo, ya tenemos todas las opciones, pero si quieren, es análogo si el otro, si es negativo, digo. Bien. Es decir, estamos parados acá, en el punto 0, 0, y tenemos dirección esa, B, o cualquiera, o esta. Estamos parados y nos movemos en esa dirección. Voy a hacer el dibujito de nuevo acá abajo. Cero, 0, y acá está B. Bien, entonces, la observación es la siguiente. O sea, el límite que hay que calcular es este. Vamos a poner la definición. ¿Sí? Y lo que digo ahora es lo siguiente: f de tb1, tb2, si t es muy chiquito, a partir de cierto momento, para t chiquitos, f vale 0. ¿Sí? Es decir, observar que si t es suficientemente chico, f de tb1, tb2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy en una recta, y la parábola siempre se mete bajo la recta. ¿No? Es decir, ¿cuándo es que vale 0? Bueno, cuando vale menos, o sea, cuando esta recta está por debajo de la parábola, que expresado analíticamente sería lo siguiente. ¿No? Basta ver a partir de qué momento digamos, y es menor que x cuadrado. Digamos. Esta de acá es igual a x cuadrado y esta es igual 2x cuadrado. A partir de un momento, la recta, cualquiera que sea la recta, ¿tá? Va a pasar por arriba, va a pasar por abajo de esta parábola. Lo que pasa es que si hacen zoom, o sea, justo este que dice ahí, me lo pueden recrear. Perdón, es al revés lo que estoy diciendo. La parábola se mete por debajo. O sea, es esto. Y es mayor que 2x cuadrado. Es decir, si hacen zoom acá, lo que va a pasar es lo siguiente. Va a tener la recta B.
Voy a cerrar la ventana. Bien. Si hacen suma ahí, lo que va a pasar es que estas dos parábolas se van a notar por acá abajo. Vamos a hacer así. Bueno, ahora te lo mando. Esto es lo que va a pasar siempre para cualquier recta. Las parábolas cerca del cero se aplastan mucho, más rápido que cualquier recta. Entonces, a partir de un momento, la recta queda en la región amarilla. La región amarilla. O sea, va a estar que a partir de un momento y es más grande que 2x², o sea, estoy por arriba. Es decir, ¿quién es y? Y este es y este es x. O sea, que necesitamos que a partir de un momento t por b1 al cuadrado por 2 sea mayor que t, perdón, sea menor que, vamos a volver a escribir igual que lo escribí ahí, tb2 mayor que 2 por tb1 al cuadrado. Y esto lo desarrollan rápido y lo ven enseguida. Voy a suponer que B2 es mayor que 0. Si es igual a 0 ya es fácil, ¿no? Si B2 es igual a 0, la función está viviendo acá, en este eje. Y ahí la función siempre vale 0 y este límite me da 0 de 1. Lo que me aparece ahí siempre es un 0. Por eso voy a suponer que es mayor que 0. Y acá me queda 2 por B1 cuadrado por T cuadrado. Necesito que a partir de un T, esto sea 0. No lo dije, pero si T es negativo, ya esto es a 0. Si T es negativo, estoy en esta zona de acá. Recuerden que T es el parámetro que me mueve por el vector B. Una recta que genera ese vector B. Si T es negativo, me estoy yendo para otro lado. De ahí ya es 0. Entonces, cuando T es mayor que 0, puedo dividir de los dos lados. Acá. Dividir en los dos lados y me queda esto. Necesito encontrar un T tal que se verifique esto. Y T lo estoy haciendo tender a 0. O sea que siempre voy a poder conseguir esto. O sea, en este caso, me alcanza con agarrar T igual a B2 sobre 2B1 cuadrado. También estoy suponiendo que B1 es distinto de 0. Cuando B1 es 0 también es fácil. Si B2 o B1 son 0, es equivalente a calcular las derivadas parciales, que es equivalente a moverse por los ejes en este caso. Y en los ejes la función siempre vale 0. ¿Se fijan? Así que justamente cuando B1 es 0, cuando B2 es 0, son los casos fáciles. Cuando no, vemos esto. Es decir, a partir de T, o sea, T más chicos que ese numerito que encontramos ahí, es este momento que está acá. Ese. Este es el momento a partir del cual la recta queda por arriba de las parábolas. O sea, acá está el 0, 0. ¿Se entendió lo que hicimos? Esto no es necesario hacerlo con estos detalles, en realidad. O sea, si lo creen, con decir esto ya alcanza. Para escribir en rojo es para convencerlos un poco más. ¿Me siguieron el razonamiento? Hay algunas cosas que no las escribí que son importantes. Si t es menor que 0, ya la función f vale 0. ¿Quién la escribo acá? Si t es menor que 0, f de tb1
TV2 ya es igual a 0. Sí, mira, si querés, para ver para todo uno de los, para ser más ordenados, lo voy a decir oral, pero no lo escribo. Primero, si 1 de 2 es 0, o sea, si quieren para escribir todos los casos, si B1 es 0, entonces F ya vale 0. Entonces el límite, acá me queda un 0 absoluto, un 0 constante arriba, y gané. ¿Por qué 0? Si el B1 es 0, porque si B1 es 0, quiere decir que me muevo en la dirección de vertical, acá. Es en esa recta. Y en esa recta la función vale 0 siempre. Si B2 es 0, entonces me muevo en esta, otra de acá, y la F vale 0 siempre. Entonces en esos dos casos, F, o sea, en esta expresión, lo que queda arriba es un 0, 0. ¿No? Entonces ahí tenemos ya solucionado el caso cuando uno de los dos es 0. ¿No? Ahora, hay que suponer que uno de los dos no es 0. Perdón, que ninguno de los dos es 0. ¿No? Ni el B2 ni el B1 es 0. Bueno, y ahí hay dos casos de nuevo. Entonces se abren dos casos nuevos. B2 positivo y B2 negativo. A lo que hicimos ahora es con B2 positivo. B2 positivo y el B1 distinto de 0. Si el B2 es negativo, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que cuando la distinción que hicimos en T mayor a 0 y T menor que 0 se da vuelta. ¿Por qué? Porque básicamente es tomar vectores así. Con la segunda coordenada del vector menor que 0 son vectores para abajo, digamos. Entonces ahora moverse el T, con T positivos me muevo en esta dirección, y con T negativos me muevo en esta dirección. Entonces en definitiva es lo mismo. O sea, y esto es en general, no es en este ejercicio. En general, lo que me interesa son las direcciones. No necesariamente los vectores. Por eso se llaman derivadas direccionales. Me interesa la dirección del vector, no el sentido. O sea, el sentido me modifica el resultado menos un signo en realidad. Pero si sé un sentido, sé en el otro. Básicamente es con un menos uno. No sé si me siguen ahí. Es decir, igual si querés hacerlo de nuevo, decís, lo voy a borrar esto, pero lo escribo. En el caso B2 menor que 0 y B1 distinto de 0, esto de acá, por las dudas F de 0, 0, 0. Esto de acá, cuando haces la discusión, haces la misma discusión, pero lo que escribí entre paréntesis es, si T mayor que 0, entonces F de TV1, TV2 es igual a 0. Y si T es menor que 0, haces exactamente esta misma discusión. ¿Ah? Teniendo en cuenta que ¿dónde está la definición de la F? Acá. Teniendo en cuenta que estos cuadrados te cambian el signo. Simplemente eso. Ese es el único cuidado que hay que tener cuando aparece el x cuadrado. No hay que analizarlo. No hay que analizarlo si entienden por qué no hay que analizarlo. ¿Ah? Si no, sí. Esperen que... Bien. Es decir, convénzase de esto, si quieren. Convénzase de esto. Comparar esto con esto. ¿Qué pasa si yo doy vuelta a los vectores? Si pongo un B de B, un menos B. Fíjense que las definiciones, este menos B va a aparecer acá un menos y acá un menos. Es lo único que aparece, de diferencia. Pueden ver que ese menos sale para afuera, porque están calculando una derivada. ¿Ah? Están como componiendo con un menos 1, ese menos 1 sale para afuera.
Entonces, esta derivada, esto es exactamente esto. O sea, si te tienen que convencer eso a la cuenta, pero ya es cálculo 1, disfrazado de cálculo 2, pero es cálculo 1, porque la única variable es la t. Al B1 y B2 son numeritos. ¿No? Lo que estoy diciendo es eso. Si en el límite ese que está escrito ahí arriba cambian B1, B2 por menos B1, menos B2, es lo mismo con un menos para afuera. Y bueno, al permitir poner un menos en los vectores, en las dos entradas, tienen directamente el caso con B2 negativo. Y esto que estoy diciendo es en general para cualquier límite direccional, no solo en este ejercicio. Bien. Entonces, tenemos todos los límites direccionales. Y además vale 0. Ah, esto es 0. ¿Por qué 0? Porque la parte de arriba, a partir de un t, es 0 absoluto. O sea, f de 0, 0 vale 0, f de tb1, tb2, a partir de un momento vale 0, y no deja de valer 0, entonces arriba me queda un 0. Entonces este límite es 0. Entonces tenemos todas las derivadas direccionales son 0. Afirmación 3 no es diferenciable. Es 0, 0. Bien, y ahora vamos a ir a la definición de diferenciabilidad y ver que no se cumple ese límite que es la definición de diferenciabilidad. Primero, lo que vamos a hacer siempre es esto. Si tenemos las derivadas parciales, sabemos quién es el candidato diferencial. Es decir, vieron que la definición dice si existe una transformación lineal, bla, bla, bla. Bueno, esa transformación lineal, si existe, es única y es la que escribí allá arriba. Es hacer producto escalar con el gradiente. Es decir, si fuera diferenciable en 0, 0, necesariamente el candidato diferencial, o sea, si fuera diferenciable el diferencial, en P sería nulo, porque el gradiente es nulo. Esto es 0. O sea, esto sería la transformación lineal nula. ¿Se entendió eso? ¿Se acuerdan quién es el gradiente? Porque acá fue muy rápido. El gradiente es derivada parcial según x, coma derivada parcial según y. Es ese vector. Bien. Entonces ahora no hay que ver si existe alguna transformación lineal, no. O sea, si es diferenciable, la transformación lineal tiene que ser esa. Y existir el límite. Vamos a ver que ese límite no existe. Entonces, por lo tanto, esto que estamos haciendo es una prueba por absurdo, en realidad, medio disfrazada, o escrita medio mal, pero es, bueno, vamos a suponer que es diferenciable, entonces ver una contradicción. Por lo tanto, si fuera diferenciable, en P, en 0, perdón, 0, P 0, 0. Si fuera diferenciable en 0, 0, se tendría esto. Límite cuando B tiende a 0, vamos a hacer así.
f de 0, 0 más b, o sea, de b. 0. Escribir bien esto. Bien, si fuera diferenciable, la definición me dice que este límite es 0. Perdón la desprolijidad. ¿Ah? Es decir, en la definición era, acá aparecía P más B, el P en este caso es 0. O sea, 0, 0. Bien. Vamos a ver que este límite no es 0. De hecho, este límite no existe. ¿No? Está una observación que no se las hice, pero es un poco obvia, pero la voy a remarcar ahora. El límite que define la diferenciabilidad es un límite de varias variables, en este caso de 2. Sin embargo, los límites direccionales o derivadas parciales son límites de una variable. ¿Ah? O sea, es obvio por cómo está definido, pero para que lo tengan en cuenta. O sea, está bien definir ahora nuestro concepto de derivabilidad, entre comillas, con límites de tantas variables como el espacio. Bien, para ver que no existe este límite, vamos a tomar una de las estrategias que habíamos tomado antes para ver que no existen límites, que es acercarse por lugares inteligentes y ver que no coinciden los límites o que no existen directamente. ¿No? Por ejemplo, si yo me acerco por la recta, por cualquier recta en general, ¿no? Pero si me acerco por los ejes, por ejemplo, esto me da 0. ¿No? Es decir, bueno, voy a escribir lo que dije. ¿No? Nos acercamos por lugares. Y vemos que los límites distintos o no existen directamente. Entonces, un caso es acercarme por la recta igual a 0, por ejemplo. ¿No? Si nos acercamos por... Ojo, recuerden que esto es un 0, ¿no? Las dudas. F de 0, 0, y esto dijimos que en el caso de existir tiene que ser 0. Capaz que lo escribo acá de nuevo por las dudas. Es esto lo que verificar. Si nos acercamos por B1, B2 igual a TB1, 0, o T0 si quieren, T0. Este es el eje de las X, entonces este límite da 0. ¿No? Si me acerco por un eje me da 0. De hecho, si me acerco por cualquier recta me da 0 por el mismo razonamiento que hicimos con la derivada direccional. ¿Sí? De hecho, es exactamente la misma cuenta. Pero nos vamos a acercar por algo que no es una recta, nos vamos a acercar por una curva. ¿No? O sea, otra curva. ¿Y cuál es la que no vamos a agarrar?
fíjense lo que dijimos hoy. Si me acerco por rectas, en este caso la recta que me genera B, las parábolas se me meten siempre abajo. Capaz que una que esté entre medio de las dos parábolas. Claro, ese es exactamente. Yo quiero ahora quedarme dentro de las parábolas a ver qué pasa. Entonces me agarro una parábola que quede ahí en el medio. ¿Sí? Y una parábola que quede en el medio puede ser, por ejemplo, igual 3 medios x cuadrado. O sea, una es igual x cuadrado, otra es 2x cuadrado, y me agarro una 1,5x cuadrado, digamos. 3 medios x cuadrado. ¿No? Entonces nos acercamos por la curva igual 3 medios x cuadrado. ¿Sí? Es decir, B1, B2, lo voy a escribir así. Si quieren, ahí le llamo T, y a X, y a X, y lo otro va a ser así. O sea, ¿cómo escribo esta curva? Capaz que no hemos hecho mucho eso. Es una función de un parámetro. Le puedo escribirlo así si quieren. X, 3 medio X cuadrado. Pero para seguir usando el T, voy a usar el T ahora más. Pero es lo mismo. T, 3 medios T cuadrado. Me voy a sacar por esa curva. Y ahora la cosa va a ser distinta, porque ahora la F no va a valer 0. Por ejemplo, por lo menos no 0 absoluto. Por las dudas, voy a hacer el dibujito. Lo escribo ahí. Tienen esas dos regiones. Igual x cuadrado, igual 2x cuadrado, y esta curva de acá viene por acá. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa con el límite. Límite cuando t tiende a 0. De f de t 3 medios t cuadrado sobre la norma de ese vector. Bueno, y ahora f ya no es 0. F lo que vale en ese lugar es valor absoluto de x. Entonces acá me queda valor absoluto de t. El límite de valor absoluto de t sobre la norma de ese vector. Hay que escribirlo, ¿no? Pero sería la raíz cuadrada de t cuadrado más 9 cuartos t a la 4. Que si quieren ahí pueden sacar para afuera un valor absoluto de t. Les queda y esto es 1, es distinto de 0. Me quedan cosas distintas. Por lo tanto, me acerqué por un lugar, el límite medio 1, me acerqué por un lugar, el límite medio 0, entonces el límite no existe. Por lo tanto, no es diferenciable. No sé si fui muy rápido con la última cuenta. ¿Me siguieron? El valor absoluto de t sale para afuera porque es esto, ¿no? Saqué para afuera esto. Esto es esto. Saqué el factor común t cuadrado adentro, lo saqué para afuera. O sea, le saqué el factor común, le saqué la raíz para afuera, y se me cancelaron los valores absolutos.
Por lo tanto, la función no es diferenciable. ¿Entendieron eso? Vamos a volver a los ceros y unos. ¿Ah? 1 por si entendí, 0 por no entendí. Bueno. Veo solo unos, pero la muestra es bastante acotada. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Después de clase o cuando quieran. Bien, acá termina el ejercicio. ¿No? El ejercicio es como para que les quede grabado en el cerebro, ¿no? Que pueden existir todas las derivas direccionales y aún así no ser diferenciable. ¿No? Así como también les tiene que quedar grabado en el cerebro, ¿no? Que es lo que en el ejercicio anterior que no lo hicimos, ¿no? Que pueden existir todas las derivadas direccionales y la f no ser continua. O sea, en algún sentido, tener derivadas direccionales no me garantiza nada. Ni la continuidad ni la diferencialidad. Bien. Pues vamos a pasar ahora a trabajar con el 9. Es un poquito lo mismo, pero más rápido. Bien, en el 9 tenemos la función. Eh, y bueno, esto, y f de xy igual 0 si xy es el 0, 0. Bien, vamos a estudiar esa función. ¿Ah? Fíjense que esta función los tiene que llevar a cálculo 1 cuando estudiaron esta función, si es que lo recuerdan, obviamente. No sé cómo llamarlo. Saben que cálculo 1 se ha trabajado con eso. O x por 0 1 sobre x, por ejemplo. ¿No? Es básicamente lo mismo, pero con dos variables. Bien. ¿Qué tenemos que ver de esa función? Tres partes. O sea, tres partes del ejercicio. Calcular todas las derivas parciales, igual que existen en todos lados. ¿No? Probar que f es diferenciable. ¿No? Y ver que no es de clase C1. Recuerden, clase C1, ahora lo escribo cuando lleguemos al ejercicio, pero es tener todas las derivadas parciales, o sea, que existan todas las derivas parciales y además que sean continuas. Bien, entonces la parte A. Derivadas parciales. Existen derivadas parciales en todos lados. Bien. Acá hay que distinguir dos casos, si estoy parado en el 0, 0 o si no. ¿No? Si no estoy parado en el 0, 0 es fácil, porque ahí puedo derivar como si estuviera en cálculo 1. Puedo suponer que, o sea, la deriva parcial según x, supongo que la y es constante y derivo tranquilamente, o al viceversa. Si derivo según y, puedo pensar a x como constante. El problema está cuando estoy en el 0, 0, o sea, a ver qué pasa ahí. Entonces, primer caso, si x y distinto de 0, 0, o sea, en el 0, 0 por las dudas hay problemas, ¿no? Porque, por esto, ¿no? A priori hay problemas por eso, porque tengo seno de 1 sobre algo, donde ese algo tiende a 0. Bien, entonces si x es distinto de 0, 0, lo calculo a mano.
Y acá es cálculo 1. Tengo que derivar eso a mano. Es pensar que la I es un número y derivar el resto. Entonces es regla de producto, ¿no? La derivada de la izquierda por la derecha, la derivada de la derecha por la izquierda. Entonces, esto me queda 2x por seno de 1 sobre el cuadrado más el cuadrado. Más x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo de adentro. Seno. Esa por esto. Y ahora me queda esto. Me corrigen si le erré en algo. Y bueno, según esto. Bien. Ahí, eso es hacer cuentas nomás. El caso que tratar aparte también va a ser fácil, que es este. Acá quiere la definición. Pero vamos a ver que también es fácil. Entonces, ahora voy a la definición. Es esto. Y que si lo escribo es nada más que esto. Es la función que les escribí hace un ratito. Me queda t cuadrado por seno de 1 sobre t cuadrado sobre t. Se me cancela el cuadrado de este con este t. Y me queda t por seno de lo que sea, pero está acotado eso. O sea, me queda 0. La derivada por según y es lo mismo. Va a pasar lo mismo, pero el t va a estar del otro lado. Mismo razonamiento. Por lo tanto, tenemos las derivadas parciales en todo punto del plano. Si estoy lejos del 0, 0, es hacer la cuenta, porque las expresiones no tienen ningún problema. Son composiciones de cosas derivables, etc. Pero en el 0, 0, donde sí hay problema, ahí tengo que ir a la definición, pero sale rápido. Entonces tenemos derivadas parciales en todos lados. ¿Será que es diferenciable? Respuesta que sí, es lo que hay que probar. Pero no me puedo recurrir al teorema. Ahora, la tercera cosa que le escribí en verde hoy al principio, y ahora vamos a ver por qué, en la parte C vemos por qué. Pero primero vamos a ver que es diferenciable. Que también va a ser rápido. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la definición. Primero, ¿quién es el candidato a diferencial? Es decir, la transformación lineal. Es una pregunta para ustedes. ¿Se dan cuenta? Si es diferenciable, ¿quién es la transformación lineal que tiene que ser diferenciable?
La nula. La nula. ¿Se dan cuenta por qué? Por las dos derivadas de arriba, digo. Ahí va. Recuerden que el diferencial, o sea, respuesta, es función lineal nula. ¿Ah? Recuerden que el diferencial, en caso de existir, tiene que ser esto. Es esto. En nuestro caso, P es el 0, 0. ¿Ah? Y estamos diciendo que tanto esto como esto es 0. Entonces la transformación lineal de a 0. Es la transformación lineal nula. Entonces, de ser diferenciable, el diferencial tiene que ser transformación lineal nula. Entonces, ya voy directamente con eso al límite. Entonces, estudiamos el siguiente límite. El límite de la definición. Esto sobre norma de B. Bien. Perdón, acá es 0. Esto, f en 0 vale 0. El diferencial dijimos que tiene que ser el 0 en caso de existir. Entonces, este límite me queda cuando B1, B2 tiende a 0, de f de B sobre norma de B, igual que lo que nos pasó hoy. F de B es la expresión esta de acá, donde X e Y son B1, B2. Entonces me queda esto. Y acá abajo me queda la norma de B. La norma de B es la raíz cuadrada de 1 cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, este límite me queda esto. Y este límite es 0. De nuevo, porque lo de la izquierda tiende a 0 y lo de la derecha está acotado. Tiende a 0. Acotado. Por lo tanto, probamos que el límite de la definición de diferencialidad es efectivamente 0, que es lo que había que ver. Por lo tanto, f diferenciable. Bien. Antes de ir a la parte C, voy de nuevo a cálculo 1, con la función esta. En cálculo 1 ven que esa función es continua, derivable en 0, 0, pero la derivada no es continua. No sé si les suena. Es lo mismo que estamos haciendo ahora, con las variables. Y es lo que vamos a probar en la parte C. Parte C, f no es de clase C1. ¿Qué es clase C1? Se lo recuerdo acá. Ser de clase C1 es tener
derivadas parciales hasta orden 1 continuas. Derivadas parciales sabemos que tenemos. Simplemente hay que verificar que no son continuas. Y eso es bastante fácil si ven la expresión. Vamos a ir un poquito para arriba. Cuando calculamos las derivadas parciales, ¿no? ¿Qué significa que la derivada parcial sea continua en el 0, 0, por ejemplo? O sea, lo voy a escribir acá. No es continua en el 0, 0. La otra tampoco, ¿no? ¿Qué significa que no sea continua? La definición de continuidad. Es decir, límite de esto, como función ahora, donde que si tienden al 0, es distinto o no existe a esto. Recuerden que esto es una función. Bien. De nuevo, voy a la expresión. Que hay que ver que esta función de acá, esto que está acá, no tiende a la derivada parcial en el 0, 0, que ya sabemos que es 0. ¿Se dan cuenta por qué? Es decir, ¿qué pasa si yo hago el límite de esto cuando x y tiende a 0? Fíjense en lo siguiente. Cuando x y Sería tiende... lo de perdón, lo Decime. de la izquierda, o sea, el 2x, por tanto, eso supongo que porque está acotado va a 0. Este sí va a 0. Es decir, con este no hay problema. Cuando x tiende a 0, 0, esto tiende a 0. Porque este está acotado y esto tiende a 0. Y acá porque hay problema. ¿Se dan cuenta? Esto se puede simplificar un poco. Capaz que ya queda más rápido. Este cuadrado acá, no sé si se ve el puntero. ¿Está ahí? No Sí, sé qué no se... fue lo único que se le cayó. No, se salió todo y me volví a meter. Eh, No sé, o sea, el internet me está yendo mal desde hace rato. Pensé que era solo a mí. no, no. Fue algo de Zoom que no sé qué hizo. Eh, Esperen, ¿ven la pantalla? No, ¿o no la ven? No, Ahora no. No se ve todavía, ¿no? Eh, Esperen. Capaz que me... Voy a tener que entrar de nuevo. Ahí voy. A ver ahora. Ahí sí, ¿no? sí, ahora sí. Bien. Estamos acá. Teníamos que ver que la derivada parcial según x no era continua. Es decir, que no existía el límite en el 0, 0. Bien, y el problema está acá. En este pedazo que está acá. Si se fijan, Claro, lo que yo había dicho, que perdón, cuando se cortó que eso se va a infinito. No. Exacto, exactamente. Porque este cuadrado se cancela con estos, así que maten esto que está acá, sacan este 2 que está ahí,
Y esto que está acá, ¿tá? No tiene límite. Coseno, oscila. Está acotado, pero oscila. No deja de oscilar nunca. Y esto de acá no existe el límite. ¿Ves? De hecho, ya lo han probado eso. Pero en el otro caso, en el de la derivada de I, tampoco existe el Tampoco. límite. Ah, está Tampoco. bien. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, con uno Pero me es alcanza suficiente. con uno me alcanza para decir que no es C1, pero no, pasa con cualquiera de los dos. Eso iba a preguntar, si es suficiente con ver uno solo. Sí, con ver que una derivada parcial no es continua, ya tengo que no es C1. ¿No? Pero es lo mismo con la Y y con la X. O sea, es análogo totalmente. ¿Cómo fue que Entonces, dijiste? Ya con que una no sea continua, ¿qué deducís con eso? que no es C1. Porque ser C1 Ah, es que todas mis derivadas parciales existen y son continuas. bien. Sí, con que una no sea continua, ya no es C1. En este caso, ninguna de las dos es continua. ¿No? En el 0, 0. En el resto sí es continua, ¿no? Porque esta expresión es una composición de cosas continuas, sumas, composición, un producto de cosas continuas, y es perfectamente continua, salvo en el 0, 0. En el 0, 0 donde esto explota. De abajo. Que sí, va al infinito, como dijiste vos. Esto va al infinito y esto oscila. Ese límite no hay límite. ¿No? Que es por la misma razón que no existe el límite en cálculo 1 de x cuadrado por seno 1 sobre x cuadrado. ¿No? De hecho, no existe este límite. ¿No? El problema es lo que voy a escribir ahora. Aparece coseno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por menos 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Donde esto va a infinito y esto oscila. Bien, entonces, bueno, el comentario, lo mismo pasa, bueno, está acá el comentario. ¿No? ¿No? Y con la otra derivada tampoco. Entonces tenemos una función que es de clase, que es diferenciable, pero no de clase C1. ¿No? Que en cálculo 1 sería equivalente a tener una función que es derivable, pero con derivada no continua. En un punto. Pueden no acordarse de esa función, pero estoy 90% seguro que se trabaja en cálculo 1. Por lo menos cuando yo estuve. Bien. ¿Se entendió lo que hicimos antes de pasar a otro ejercicio? ¿Quieren rever algo? ¿O quieren que haga un repaso rápido? Dale, si Sí, podés repasar buenas. dale. Bien, entonces, el ejercicio nos pedía lo siguiente, 9. ¿No? Tenía tres partes. Parte A, me olvidé poner las partes. No, las puse así. ¿No? Parte A, ver que existen todas las derivas parciales, en cualquier punto. Bien, entonces lo primero que hicimos es dividir dos casos. ¿No? El caso en el que xy sea el 0, 0, o el caso donde no. ¿Por qué divido esos casos? Porque donde no es 0, 0, la función está definida por fórmulas que conozco que ya sé que son derivables. ¿No? Se portan bien, no hay ningún problema. Entonces cuando x es distinto de 0, 0, puedo hacer la cuenta simplemente y punto. Y la hice. ¿No? Cuando estoy en el 0, 0, que es donde hay problemas, porque tengo seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, ese x cuadrado más y cuadrado se anula en el 0, 0, entonces ahí tengo problemas. Lo estudio aparte. ¿No? Lo estudio con la definición de derivadas parciales. Pero veo que igual no es difícil, ¿no? Porque la función f, evaluada en t,0, me queda esta función de cálculo 1 que les digo, que es t cuadrado por seno 1 sobre t cuadrado. Y con la i es exactamente igual. Entonces en la parte A tenemos que, viendo los dos casos, existen todas las derivas parciales. En la parte B, probamos que es diferenciable.
Ojo, si nosotros hubiéramos corroborado de antemano, o sea, imagínense que estamos en el caso donde las derivadas parciales existen y además son continuas en el 0,0, que es lo que no pasa en este ejercicio, pero si pasara, si fueran continuas en el 0,0, entonces f automáticamente es diferenciable. Por esa proposición que les comenté al principio. Si las derivadas parciales existen en un punto y son continuas en ese punto, entonces la función es diferenciable. Pero no vale el recíproco, que es lo que estamos viendo acá. Es decir, puedo ser diferenciable, pero que mis derivadas parciales no sean continuas. Entonces la parte B es primero que es diferenciable sin usar esa proposición, porque no la voy a poder usar. ¿Y cómo lo hago con la definición? Veo que f es diferenciable verificando que se cumple la definición de diferenciabilidad, que es este límite que escribimos acá. Este límite. Calculamos el límite, vemos que dio 0, entonces bien es diferenciable. La tercera parte es ver que justamente no es de clase C1. Eso significa que hay que probar que las derivadas parciales no son continuas en algún punto. Alcanzan con ver que una de las derivadas parciales no es continua en un punto para ver que es no C1. Y lo que hicimos fue agarrar la de X, por ejemplo, pero podíamos agarrar la de Y. La derivada parcial según X, el problema que tiene es esto, aparece este término adentro, donde tenemos algo que se va a infinito y algo que oscila. Entonces todo esto va a oscilar. De hecho va a oscilar entre más y menos infinito. ¿Sí? Coseno de 1 sobre x cuadrado va entre 1 y menos 1. Va saltando entre 1 y menos 1. Si lo multiplico por algo que va a infinito, esto va a saltar entre más y menos infinito. Es decir, lo voy a empezar a crecer. Entonces esto está lejísimo de tener un límite. ¿Recuerdan cómo es, por ejemplo, seno de 1 sobre x cuadrado? Seno de 1 sobre x cuadrado hace esto. Y bueno, coseno es lo mismo. Eso es lo que hace la función seno de 1 sobre x cuadrado. Cuando x se acerca a 0, empieza a apretarse. Si eso lo multiplico por algo que va a infinito, es lo mismo, pero se va a infinito. Empieza a ser así. Cada vez crece más, crece más. Por lo tanto, ese límite no existe. Este es el caso de una función diferenciable y no C1. Las funciones C1 son diferenciables, por la proposición que vimos hoy, de que derivadas parciales continuas implica diferenciabilidad, pero no al revés. O sea, puede ser diferenciable y no ser C1. Después vamos a trabajar con C2, C3, C4, C infinito, existen las derivadas parciales hasta orden CR, hasta el orden R, y son continuas hasta ese orden. Esa es la definición general. Bien, bien hasta ahí. Pasamos a otro ejercicio un poco más rápido. El último. Quería trabajar el 10. Que tengan que trabajar ahora. Bien. El ejercicio 10 no es difícil, simplemente es tener en mente las definiciones. Solo eso. Tenemos esta función definida así. Lo que me gusta de este ejercicio es que tienen que acostumbrarse a la notación, si no, no entiendo nada. Tenemos estos puntos. Esa es la función, ¿está? Tenemos dos puntos, A y B, donde A es el 0, 0 y B el 1, 2. ¿Ya? 1, 2, hasta el B. Y queremos hallar esto. Buscamos un sí en el segmento AB, tal que se cumple lo siguiente. El segmento AB es esta recta, esta acá.
¿no? Y el chi está por acá, en algún lugar por ahí. Tal que se verifique lo siguiente. F de B menos F de A es igual al diferencial. Bien, ahí usa una notación distinta a la mía. Lo voy a escribir como lo escribí yo. Diferencial parado en chi de F evaluado en B menos A. No es nada difícil lo que estamos haciendo acá. Simplemente es acostumbrarse a la notación. Bien. Entonces, no sé si alguien encaró el ejercicio. ¿Cómo lo encararían? Yo lo primero que haría es escribir esto de una forma más amigable. Pero no sé cómo lo encararían ustedes. ¿Alguien lo hizo? Para empezar, ¿se dan cuenta quién puede ser esto o cómo lo expreso eso? Esa transformación lineal. Recuerden que tener la transformación lineal diferencial es equivalente a tener el gradiente. El gradiente es como la matriz asociada. Es como no, realmente es la matriz asociada. Lo que pasa es que es una matriz 2 por 1, o sea, es un vector. Hay algo que acá ya podemos escribir. FD menos FA lo podemos escribir, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? F de B menos F de A es igual a F de 1, 2 menos F de 0, 0. Esto es 1 a la 3 por 2 menos 0 a 3 por 0, o sea, 2. O sea, a la izquierda de la igualdad son 2. B menos A, ¿quién es? Es B. O sea, B menos A es el vector 1, 2. Entonces reescribimos. Lo que hay que probar entonces es esto. Quedó buscar un chi tal que se cumpla esto. ¿Tá? Y lo voy a volver a reescribir con el gradiente. Esto es igual a esto. Esa es la pregunta a esperar. ¿Tá? Lo único que me falta ver ahora es quién es este. El que está acá. Bien. ¿Dónde tiene que estar ese? En el segmento AB. Entonces lo primero que voy a hacer es parametrizar el segmento AB para que este chi dependa de un parámetro solo. Porque a priori es alguien de R2, pero no, es alguien de R entre comillas, porque estoy en una recta. Entonces parametrizamos AB así. ¿Sabes quiénes AB? Son vectores que están en la recta esa, en el segmento ese rojo. Que si se fijan es una recta dependiente 2. O sea, es estar así. Es alguien de la forma T2T. ¿Tá? Con T entre 0 y 1. Si varío T entre 0 y 1, la expresión T2T me muevo en lo que está en rojo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Es decir, esto es de la forma T2T para cierto T. Ese T es el que quiero encontrar.
¿Me siguen hasta acá? ¿Unos y ceros? Ya estamos repasados, no me di cuenta. Yo termino igual. Estamos ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es expresar esto nomás. ¿Sí? Ojo, ¿quién es el gradiente f? Lo calculo rápido. El gradiente f son las derivadas parciales. Las derivadas parciales de la expresión x a la 3 por i es, según x, es 3x a la cuadrada por i. Y según i es x a la 3. Está donde x e y son el punto en el que estoy evaluando. Entonces, el gradiente de f en sí es el gradiente f en alguien de la forma t2t, que es el gradiente este es, agarra t es x y y es 2t. Entonces me queda 3t cuadrado por 2t, y acá me queda t a la 3. O sea, esto me queda 6t a la 3, t a la 3. Y ahora la ecuación es tonta, si se fijan. Ahora la ecuación, esta que está acá, se vuelve esto que voy a escribir ahora. 2 igual a 6t a la 3, t a la 3 por 1, 2. Esto me queda 6t a la 3 más 2t a la 3, que es igual a 8t a la 3. Por lo tanto, ya tienen quien esté. Si tienen quien esté, tienen quien esté. Sí. O sea, tienen acá esto, ¿no? T a la 3, entonces es 2 dividido 8, que es igual a un cuarto. Entonces t es la raíz cúbica de un cuarto. Y si tienen t, tienen quien es sí. Sí, sí es esto que está acá. Lo escribí acá. Y terminaron. Luego, entonces, voy a poner a esto t sub 0. Y ganamos. De nuevo, lo difícil de este ejercicio es acostumbrarse a la notación y ver qué bien es lo que me están pidiendo. Y punto. Capaz que si quieren el único paso que no hemos hecho nunca es parametrizar el segmento AB en función de un parámetro para usarlo en este tipo de cosas. Ya lo hemos hecho, pero no para este tipo de cosas. Bien, ya estamos repasados. ¿Tienen dudas sobre esto que hicimos ahora? ¿Quieren que lo repasemos? Hablarlo de nuevo, ¿tienen dudas genéricas? Yo me quedo y la clase la sigo grabando. Y si no, bueno, nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau.